Y en la parte central ahora de este webinario vamos a escuchar las diferentes perspectivas de lucha de personas representantes de movimientos, organizaciones rurales que reflejan la inmensa y riquísima diversidad de los y las detentores de los derechos consagrados en la declaración, como dijo Shalmali. Por su mayoría se trata, como vamos a ver, de organizaciones que participaron en las negociaciones de la declaración entre 2013 y 2018, porque reconocidas como organizaciones representantes de sectores y comunidades rurales cubiertas por las disposiciones de la declaración. Pero también tenemos a organizaciones que representan a poblaciones rurales importantes que aún quizás no están reconocidas en el artículo 1, pero que se identifican como tales. Entonces, sin tardar, vamos a comenzar a escuchar de las diferentes organizaciones, bueno, eso, las perspectivas de cara a las luchas rurales que se están conllevando en los territorios para transformar radicalmente estos sistemas alimentarios y agrícolas en un sentido de justicia social, de justicia climática y cómo se encaja la declaración en esas luchas. Voy a comenzar con pasar la palabra a Fernando García de WAMIP, de la Alianza Mundial de Pueblos Indígenas Móviles. Es un movimiento social de base de pueblos y comunidades nómadas que comparten el pastoreo con diversas formas de movilidad como estrategia de subsistencia al tiempo que contribuyen a la conservación de la biodiversidad y han estado muy activos durante la negociación sobre la declaración, Fernando en particular. Así que si Fernando está listo, le pasaríamos la palabra para la primera intervención. Fernando fue, fue asignado como co-host. Ah, exacto, ese es el problema. Ahora sí. Fernando. Please test now, Sí, Fernando. You should be able sí, to. sí. Yeah, perfect. One moment. Okay. Hello, everyone. I'm not sure if I should speak Hola a todos, no sé si, or Spanish. no sé si tendré que Como hablar en inglés o en quieras, como español. quieras. Francés, inglés o español. Bueno, voy a seguir en. Sorry, I will speak in English then. Muy Um, bien, voy a hablar en inglés. so first of all, thank you for this Primero que opportunity. nada, muchas Um, gracias por this opportunity to take recibirme part in aquí. this Es moment una and in buena this forum. oportunidad para participar en este foro. Okay, I just had to turn to mute the translation, otherwise I would hear Tenía voices que, in tenía Spanish. que So, as I said, acomodarme bien. thank Ok, you, the como organizers, the dije antes, team, and gracias a los the art for organizadores de this ese opportunity. team y de DPR por Sorry esta for this a little bit oportunidad accidental y jumping into the perdonen conversation. We are por at the moment saltar aquí en haying. It's en la the moment of the conversación. year where we have to Estamos put en all el momento del año en el que the tenemos hay que eh, ready for the winter. poner todo listo para I el am connecting from invierno. the north of Me estoy Spain, where conectando we desde el have norte de our España, donde tenemos cooperative nuestra association. cooperativa, nuestra We produce asociación cheese and we cooperativa y also train producimos others quesos y shepherding también with the shepherd eh, school that has been running since 2004. trabajamos con la Since escuela 2007, de... I am been em, working with WAMIP, the World Alliance of Mobile Indigenous perdón, People. hemos estado trabajando And I también just wanted con to, WAMIP well, explain a little bit y that quería these explicar un years of poco coming together que have de estos shown años de what we reunirnos share han as common mostrado, nos ha challenges mostrado qué es lo despite que, the cuáles son los differences we desafíos see in the que different compartimos a pesar realities de and las cultures. diferencias de las So distintas we are realidades. organized in Entonces, regions.
Estamos In organizados Europe, en we have residence regiones, network. en This allowing us to have Europa space tenemos la to red de to know difficulties and to em, plan forms to plan ideas para and poder actions that generar will confront those ideas y difficulties. acciones que van a poder Many are common, for enfrentar esas example, dificultades. Hay the muchas que fact of son comunes, not por ejemplo, finding the el hecho de right, let's say, no legal framing which encontrar pastoralism and un extensive livestock can marco, happen. A un legal marco frame that legal includes que the right to incluya mobility as a crucial aspect. el derecho a la movilidad como un aspecto Extensive livestock systems crucial. depend on an extensive use of Por woodland, of the ejemplo, land, se for necesita, necesitamos el uso in terms of de la available resources, tierra the grass resources. y And los for that, recursos we would tend naturales, to y move para from eso a region veces to region, necesitamos from country to movernos country, de to región a pastoral región, de movements. país a And as we país. know, this is very Y difficult como on the sabemos, post-colonial esto es muy difícil world en este mundo of postcolonial, borders that sometimes don't recognize con the reality of bordes o pastoralist fronteras que communities no like the Tuareg, reconocen West Africa, las or Sahel, East realidades Africa, de los or pastores, in como Central sucede Asia. en África o en Asia Central. In our O case, en nuestro we also caso, have other difficulties también related hemos with tenido actually dificultades the relacionadas right to land that is not con el derecho a la the land, tierra, the right to que, have que individual property, more the que right no for es commons, no es el derecho common a la pastures have propiedad been defined privada, sino for millennia a los pastoreos depend comunes, on a community y consensus and que dependen sophisticated de un systems consenso of defining those commons. común, And all those specific y rights todos estos are derechos very often específicos violated muchas when veces se violan non-neighbors come to give value eh, to that land cuando for pastoralism, being aparecen grazing for many years. For otras example, personas que many of these buscan areas, because they are reclamar not estas tierras. fenced Muchas or de enclosed, estas are eh, cultivated. They are considered like tierras, como urban no land, son and they are cerradas considered para just like sort of cultivos, se wild las areas considera tierras where, for example, nómades, is the wild fauna salvajes, em, y thriving. But we have to pero realize that tenemos que many of darnos those cuenta de urban que forests and muchos de those esos open bosques grasslands, abiertos o in tierras de fact, cultivo are abiertas son en realidad places where the lugares coexistence between donde the activity of aparece la pastoralists and the wild coexistencia de la fauna has actividad been going del el for many millennia. pastoralismo y de And this is crucial because de now, in la many cases, naturaleza we see, durante for muchos example, that años. under the intention of protecting nature, Vemos so entonces in some que en cases, muchos authorities casos, are con la not intención de recognizing the fact proteger that la pastoralism naturaleza, happen in no those se areas. So reconocen las we are seeing actividades eviction pastoriles. of pastoralist communities Entonces, for muchas nature veces protection sake, vemos que and estos the son protection of wild retirados de areas, estas and that's tierras something that is just showing bajo a little bit of alegaciones a de cuidar short-sightedness de and la blindness naturaleza, to what is crucial colocando en in the riesgo continuity of these sus spaces, that is the recursos presence of para la also continuidad domesticated de sus herbivores actividades, and management like the fire y también management and el everything else. manejo So de, this is just an example, but we see in other cases the impossibility to access de sus pastures due rebaños, to también mining and extractive la activities imposibilidad de or realizar esta actividad infrastructures, debido a actividades conflicts also. mineras o conflictos I think that de this infraestructura. was what we were realizing. Also, Entonces, the fact of the need to have eran esto livestock lo keepers' que rights observamos, in terms y of también cómo maintaining the genetic poder pool of the breeds of animals and desarrollar races that have been y selected proteger as well los collectively for derechos millennia, and para all those poder conservar el linaje specific de estos needs and rights that we were rebaños, y defining también is what we brought to derechos the process específicos towards que the fueron UN tratados Declaration durante el for proceso peasants and producers, people living in rural areas, de UNDROP, de together las with personas other que viven en áreas sister rurales, organizations like Via junto con Campesina otras organizaciones como Vida and other Campesinas living in the land. y And I think otras that this is de well, comunidades this has been que very subsisten de empowering la and tierra. encouraging
de manera tal, y todo esto ha sido un proceso muy muy alentador y de empoderamiento sobre las personas que viven en estas regiones. Ahora, el desafío es cómo lo podemos aplicar a los problemas y desafíos que enfrentamos en el día a día y cómo podemos utilizar este instrumento para poder traducir este marco más amplio a nivel local y ver cómo esto también puede reforzar otros instrumentos legales. Por ejemplo, estamos en el 2026, será el Año Internacional del Pastoreo, actividades pastoriles definidos por las Naciones Unidas y será implementado dentro de la FAO y las Naciones Unidas. Es una gran oportunidad para poder colocar en el centro las realidades de estas comunidades pastoriles y considerarlos no solo como partes interesados, sino como realmente detentores de derechos dentro de mecanismos específicos de representación para que no solo seamos considerados como una parte interesada, sino que realmente que tengamos un lugar en el liderazgo de algunas instituciones y ver para poder implementar las acciones que se necesitan en este momento. Bueno, una vez más quisiera agradecer la invitación a este seminario y también al resto de los panelistas. Muchísimas gracias por invitarme a participar y los invito a que visiten nuestra página web y a las redes sociales para que puedan seguir las diferentes actividades que hacemos. Hace poco tiempo hicimos también un encuentro de capacitación de UNDROP Muchísimas gracias, en Hernán, Europa por tu y tendremos otro en intervención, breve compartir un para poco los poder lineamientos difundirlo en otra región. estratégicos de WAMIP de cara a esos desafíos fundamentales, estructurales que has presentado y un poco las expectativas de WAMIP de cara a este espacio colectivo de reflexión y promoción de un instrumento jurídico como es la declaración. Muchas gracias. Hey, if I can just add something else I forgot, I'm Bueno, me olvidé just también, si jumping quisiera off in the agregar seminar after que Edward from después de Pingos, the Eduardo de Masai Pingos, organization de la in Tanzania organización couldn't connect Masai en today. He was expected Tanzania, to que no be se pudo conectar hoy. Edward, who would be speaking on behalf En of WAMIP, realidad, and especially Eduardo tendría que Pingos hablar are at en the very nombre de WAMIP front line of y también struggles for ellos the rights after están en la evictions in línea the de Ngorongoro frente area de to create a national park las by the Tanzanian situaciones de government. So desalojos que we están send all our enfrentando en courage ese in their struggle momento and en Tanzania. thank Entonces, you for les this enviamos nuestro opportunity. apoyo en su Gracias lucha. por recordar y, Muchi- claro, toda nuestra solidaridad con esa lucha existencial de los compañeros y compañeras en el país de Eduardo. Pasamos a la próxima organización, representada aquí por Sue Longley. Estoy hablando de la UITA, la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines. Es un sindicato que defiende la solidaridad de las y los trabajadores a lo largo de toda la cadena de producción alimentaria, trabajando, abogando, incidiendo para regular las actividades de las empresas transnacionales a lo largo de estas cadenas y con el objetivo último y fundamental de defender los derechos de las clases trabajadoras rurales. Sue Longley, como Fernando, ha trabajado y participado activamente en las negociaciones sobre la declaración entre 2013 y 2018, entonces conoce muy bien el tema, tiene mucha experiencia, estamos muy contentas que Sue Longley esté aquí con nosotros, entonces sin tardarte paso la palabra, Sue, también para
contarnos un poco de tu sindicato, de las luchas actuales, de los desafíos principales a los cuales se enfrentan, ¿no?, ante este sistema agroalimentario dominante, y un poco cómo es que conciben el papel de la UNRWA como componente de las luchas sindicales del sindicato. Siu, te paso la palabra. Thank you, Rafael. Thank you for that very warm introduction, and delighted to see so Muchísimas many gracias people on por the tu call today. So first, presentación. very Me alegra briefly, ver tantas personas what aquí en este IUF, as encuentro. Rafael explained, is a Brevemente, así global como organization somos una representing workers in organización all of those internacional que sectors: represente agriculture, food a processing, los hospitality. We trabajadores currently del have área 427 affiliates in campesina y de hospitalidad. 128 countries. Tenemos Going back a bit miembros into en the history, 128 there used países, to be a haciendo un poquito de separate global historias. union called Había International otro Federation of sindicato que se Plantation and llama Agricultural Workers, la and that Federación merged into IUF Internacional de in Trabajadores en 1994. Plantaciones, But que the IUF después en established its base 1994 within its se governing sumaron bodies, within its nosotros structures. y nosotros Our Agricultural Workers Trade Group, we call it, to creados make sure that there para was la always defensa de the todas estas space and a trabajadoras, voice para for asegurarnos de que agricultural siempre workers tuvieran una voz in también en los the IUF. trabajadores de la I do agricultura. want to Dentro de acknowledge what you nuestros showed in the video, sindicatos, that very much the thinking that drove UNDROP came from La Via quisiera Campesina, and La Via agradecer Campesina very esta kindly opened up iniciativa an invitation to liderada the por Vía IUF, brought Campesina us in y de when the poder scope haberse of acercado the a declaration nosotros was para widened to incluirnos de include what is, entre el I guess, quite alcance a de la strange declaración, phrase of other que people incluye también, working in bueno, rural areas. diferentes Now, to personas que be también very trabajan en clear, áreas our rurales. membership is Nuestros essentially miembros employed workers. especialmente It can be son often very precarious work, funky work, trabajadores but somewhere informales in en their life condiciones there muy is an employer precarias, who pero controls de their work, who alguna is providing them manera the tools that they siempre work existe in, and alguien que certainly owns the controla su livestock that trabajo y they're las taking herramientas que care of. utilizan en su trabajo, y por lo tanto So ellos that I también think brings se us ven a little bit to contemplados some of the en tensions esta that declaración, hablando Shamali referred sobre to, algunos because of de course los some of those desafíos. people will have Muchas de estas aspirations to personas own their land, eh, and that can no siempre be tienen a su point of aspiración conflict. de We've also known cases where, for instance, tener small posesión farmers de sus have tried tierras, to para take possession que of land, muchos de los invaded a plantation, agricultores and the owner will send the workers invaden to defend the con las land. intenciones And of course they do that de because their eh, livelihood a- depends on it. hacerse de So that esas those tierras, tensions are invaden clearly sus there. And I plantaciones, will y esto, conclude bueno, by tenemos saying, siempre in a estas couple of minutes, tensiones, where we think UNDROP can y help with that. creo que ANROP I puede think ayudar our en este current challenges sentido. are our Nuestros historical desafíos challenges, and this is actuales really one of the reasons eh, why UNDROP son was históricos, important for y una us, de las was razones because por in las cuales many ANROP ha sido jurisdictions, importante para nosotros, porque en agricultural muchas workers jurisdicciones are los excluded or trabajadores have de lower la levels of agricultura son protection than other excluidos workers. o tienen In some menos countries, still protecciones que illegal to otros organize trabajadores. agricultural workers. En And for muchos instance, health países and safety es laws don't protect them ilegal as much, and all of organizar these sort of things. trabajadores en el So área if we rural. look at the US, Entonces, si vemos Estados not Unidos, the por country at the ejemplo, moment that no es un is país en leading the este fight for rights, of course, momento but que historically it's been a problem for esté en el agricultural workers. They've been liderazgo de excluded from the estos derechos. Muchas veces National Labor estos Relations Board, trabajadores en el área and the rurales han reason for sido that is quite frankly excluidos race de las demás discrimination. decisiones y las That many razones agricultural workers por are either black prácticas or discriminatorias, Latino workers, and especialmente they were porque estos not deemed to trabajadores need the son same negros levels of o protection. latinos y no Fortunately, that tienen is el mismo changing, nivel de and protección. many of our Esto affiliates está are cambiando de in todas the US maneras. and En Canada algunos are estados involved in the battle y to en Canadá extend rights to están agricultural workers. involucrados But that en la really lucha is para for us a extender problem. los derechos But para estos what for us trabajadores. is Pero the hay fundamental sí, enabling right, the right to join and tenemos be represented by a el trade union, derecho is de often denied sumarse a un to sindicato agricultural muchas workers. veces And then we es see that negado. many other Sabemos challenges come from también that. otros Lower desafíos levels que of devienen collective de estos, bargaining and the protection that como would bring bajos niveles still de many cases negociación of colectiva, discrimination. casos Women de have difficulties to get discriminación. jobs in Las agriculture and pay a mujeres lower también tienen wage of pay. dificultades And frankly, en, there are still some of obtener those really trabajos big en el área issues like rural, forced y labor también and child labor in the sector. problemas So actually, como having that trabajo fundamental right to infantil y join and be esclavo. represented by a Entonces, trade union poder is sumarnos key for us. en la UNDROP es And I think importantísimo now, para as we nosotros. confront a Y very ahora, challenging political cuando environment, vemos it's really focusing for us diferentes on some of desafíos en the este ambiente vulnerabilities of político the que workforce vivimos, we represent, in particular migrant son workers. muchos In many, desafíos many countries, the para sectors los dependent on migrant trabajadores. workers
especialmente los trabajadores inmigrantes que muchas veces son atacados. Entonces es muy importante poder defenderlos y es uno de los desafíos más importantes en este momento. Entonces, todos estos desafíos son muy actuales. ¿Y por qué entonces UNDROP nos puede ayudar en este sentido? En este momento político es muy importante que eh, eh, de no colocar en oposición a los trabajadores de la agricultura con los campesinos. Y es importante tener estos derechos amplios para todos y que protege la vida de estas diferentes personas y también de poder habilitar el acceso para tierra y para el agua que están incluidos dentro de la declaración. Una de las cosas más importantes y hablo desde el punto de vista de nuestra organización, pero también para otras organizaciones como Vía Campesinas, es tener este derecho fundamental que une también a diferentes organizaciones que trabajan con los derechos de los campesinos y cómo podemos utilizar UNDROP como una herramienta para poder fortalecer nuestra solidaridad y coordinación más allá de los desafíos que enfrentamos. Creo que podemos hacer muchísimo para poder utilizar UNDROP, para crear sinergias en la lucha, en la defensa, para que las personas que viven en áreas rurales y campesinos puedan tener acceso a sus derechos. Entonces, muchísimas gracias por invitarme. Muchas gracias, Gracias, Sue, Rafael. por tu intervención iluminante también. Y gracias por abordar también el tema de, bueno, temas sensibles y delicados, ¿no? Como esas tensiones que sí existen en los territorios, pero que justamente estamos convencidos que la declaración pueda servir de espacio de articulación y de vector de diálogo entre los diferentes componentes rurales para abordar, resolver esas tensiones. Y espero realmente, como dijiste, que hablaste de este frente común rural para enfrentar a los sistemas alimentarios dominantes. Espero realmente que este momento, este webinario pueda contribuir a trabajar colectivamente hacia ese objetivo de frente común. Gracias, Su. Ahora pasamos a la próxima persona. Le voy a pasar la palabra a Jones Spartagus. Jones es representante del Foro Mundial de Pueblos Pescadores, un movimiento social de base formado por más de 10 millones de pescadores a pequeña escala de todo el mundo. El Foro Mundial de Pueblos Pescadores fue fundado en los años 90 en India como respuesta precisamente al incremento de la presión ejercida sobre la pesca artesanal a pequeña escala por parte de empresas multinacionales de la pesca depredadora. También una organización, un movimiento social que participó activamente en las negociaciones de la declaración. Entonces, muy contento también de poder escuchar la perspectiva, los desafíos y la visión del foro y de Jones sobre el papel de la declaración en la lucha fundamental por la defensa de los derechos de los pueblos pescadores artesanales. Jones, te veo ahí, te paso la palabra. Yeah. Am I audible and clear? ¿Me escuchan bien? So, thank you Muchísimas for gracias providing us this opportunity. por darnos esta oportunidad.
My name is Jones Thomas Spartacus. So- I've been John representing the World Forum Thomas of Fisher Spartacus, Peoples. It is a union represento of more el than, Foro Mundial it's a forum of de more than Pueblos Pescadores. Es una 40 countries all over the organización world, en donde tenemos representantes en 40 from personas, Latin 40 America, países en todo el mundo, Africa, Asia, en Europe, África, Asia. been together, and it was been founded in 1996. Fue creado en Recently we had our 1996 y recientemente General Assembly 8. organizamos nuestra última asamblea We have been fighting for our rights y hemos estado luchando por nuestros derechos junto a la vía campesina y, sí, y junto a los otros movimientos para reclaim Fisher people's sovereignty, and fortalecer the other esta lucha en marginalized groups defensa de sovereignty los pueblos since 1997. pescadores, que es el trabajo So, que venimos haciendo desde I am here 1997. to bring out our voices from the frame of UNDROP, which we have registered Quisiera several comentar sobre nuestra participación en UNDROP. because Esto ha if sido you muy see the importante narratives porque of si vemos fishers for the past 30, 40 years, en by la academicians, situación by de los bureaucracy, by pueblos the pescadores en las international últimas finance décadas, international organizations, it is very narrowed es to a muy limitado. narrowed and scaled El to espacio que small se le scale da fisheries. es So muy this limitada. terminologies, Es as Savli was únicamente saying, the para terminologies los pescadores de before the pequeña before my escala. Y sharing. este These tipo de terminologies has terminología helped us a limita lot because la we try cantidad to de say personas que that podemos we incluir, need the porque right to lo que fishing necesitamos es only. el derecho Small scale a fishers have la the right to pesca. fishing only. So these narratives and these Entonces, terminologies este has tipo de marginalized a narrativos lot. nos han So this marginalizado resolution, we históricamente. firmly Entonces, came up this time with la the joint solución resolution. We have defined who are fisher es peoples. defender preamble itself. I de will be quién nos sharing the referimos chat cuando box. hablamos de los After my pueblos sharing, I will pescadores. share the resolutions and the declarations soon. Y es So por why esto I que nos was hemos saying this is sumado en that esta fisher peoples is a declaración. wider sense. Fisher peoples is Los pueblos from the pescadores mountain tienen streams diferentes to the ocean. características. The people Tenemos who have been doing aquellos que capture hacen fishes, prácticas the people who desde are los arroyos hasta having los océanos. traditional Algunos que tienen fish prácticas farms, who have de been going captura traditional y fish farms diferentes on the river técnicas banks, de on the pesca. mountains, on the streams, mountain streams. So we as capture fishers from the rivers to the seas and the streams to the sea, Y de we los are all arroyos hasta not el mar. No somos river fish todos to the iguales. sea fish will die. The sea fish go to the river fish, it will die. Different Tenemos communities. distintas Fisher peoples formas. are different, Los have different pescadores identities, different tienen cultural distintas notations, but identidades, we have been distintas realidades fishing. culturales, pero hemos Fishing estado means hunting. pescando Fishing means hunting. y, Fishing means not pero pescar not producing significa anything. You are not también producing como anything. When I say cazar. No estamos producing things, produciendo why I am saying nada. this, there is a ¿Por qué lo terminology that digo? Es holds porque hay una promise today always terminología in fishing also, and eh, it is used que by habla the United de Nations Food for Agriculture since long la time. pesca Because we are not occidental u harvesting anything in oriental, this. We are porque nosotros capturing the no fish. So estamos this narratives and cosechando nada, terminologies are estamos killing us a lot. This is the pescando. greatest challenges in Y today's context also. And en el also it is a contexto division actual, movement. esto To genera say una that división. small scale fishers Y and cuando mechanics, decimos que los the pescadores mechanics a mode of pequeña fishing, there is a escala, huge movement of division throughout the nations hay in una gran related to these división en terminologies. las distintas But naciones respecto a the las reality terminologías, is that pero these la market realidad modes es are que being estos promoted, are being mecanismos sponsored, promoted by the nations itself. promueven By the nations in the sense por by la- IMFs en las and by the Food naciones for the Agriculture to increase the production of para fish. aumentar To la increase the fish producción production for it to de increase more export revenue to other pescados. markets, to feed the fish, seafood industry. But the blame is on fisher. Pero So fisher peoples, why I am saying is that this los pueblos terminology, this pescadores, greatest lo que yo estoy challenges diciendo es que el for desafío de la us. terminología es So realmente uno de los mayores para we always nosotros. say that indigenous, we have fisher peoples, fishing peoples are Tenemos also pueblos indigenous coastal pescadores peoples que who también depend on son fisheries pueblos throughout the indígenas que coastline. dependen We have de la coastal, pesca. indigenous coastal communities who are depend on Y fisheries. They are not involved in hunting, but they are involved in other hay fisheries allied activities.
están en otras pesqueras también y también son parte de nuestra organización. Como dije, son personas, pueblos indígenas de las costas que también trabajan como nosotros. Entonces, hay distintos elementos culturales. eh, entonces las narrativas son diferentes porque los contextos sociales son diferentes. Entonces, en estos días esto tiene que entenderse para poder entender las relaciones y la violación a los derechos humanos que se está ejerciendo sobre todos estos pueblos. Aquí el problema es que en el contexto actual todo está un poco, todo es azul. Se habla de los distintos artículos de la UNDROP relacionados con la soberanía alimentaria. Yo diría que es una transición a los sistemas de alimentación y captura a cultura. Y estamos, y esto está relacionado con el cambio climático. Ahora están cambiando el velo de la producción pesquera y entonces empujan a todas las naciones a que hagan pesca de captura y en distintos espacios, bueno, en el mar o en los arroyos, y esto es mayormente corporativo. Y, y hay un plan de acción para hablar de la transformación azul. John, can you please Eh, conclude? ¿Podrías ir concluyendo, Jones, en un minuto tal vez? Thank you. Entonces, es uno de los desafíos que tenemos para la soberanía alimentaria. Y si vamos a otros artículos, el derecho al territorio, nosotros pedimos, el derecho al agua y el derecho a la tierra. Entonces, insistimos en los derechos de territorios, que es también el territorio al agua. Y esto es un gran desafío también. Y otro desafío es que no es solo la tierra en las áreas de las costas, sino los bosques y las áreas de conservación. Estamos teniendo entonces muchos desafíos diferentes que desafían la soberanía alimentaria y los derechos de Muchas los gracias, pescadores. Jones, Muchas gracias. y por traer la voz de esta componente rural fundamental. Disculpa de haberte interrumpido, es que nos quedan 45 minutos y aún nos quedan 4 oradores, oradoras, y que quisiéramos dejar un rato también para debatir y concluir. Sin más, voy a pasar la palabra a la Vía Campesina, representada aquí por David Otieno de Kenia. Vía Campesina, bueno, creo que no necesita mucha introducción. El principal, el más grande movimiento social rural, articulado en varios países, representando más de 200 millones de campesinos y campesinas, y realmente el origen de este proceso de empoderarse del derecho internacional, del sistema multilateral, para codificar derechos fundamentales para las poblaciones rurales. Entonces, si estamos aquí es principalmente gracias a este trabajo de incidencia increíble, histórico, de Vía Campesina. Entonces, le voy a pasar la palabra a David Otieno y pediría a
a todas y todos ahora de intentar quedar en los 5 minutos que les hemos acordado para las intervenciones. David, ¿estás ahí? Creo que hay que, hay que ponerlo como co-host. Era ya co-host, quizás si se desconectó. A ver, un segundito. CD Sí, Otieno. ahí va. Nuevamente. Please, David, you have the floor. Is there a city? David? Yes, yes, yes. Yeah, thank you so much. Can you hear me? Okay, thank you so Muchas much. gracias. ¿Pueden escucharme? Muchas gracias. Yo soy David Otieno, soy miembro de la Vía Campesina de Kenia, de la Liga Campesina de Kenia, y soy un campesino rural. Y diría que en la declaración de UNDROP es una gran herramienta para poder avanzar en la lucha de los campesinos, porque como dijeron ya que hablaron antes que yo hoy, antes de tener UNDROP, o incluso antes de eso, em, había un debate acerca de qué son los campesinos. Y por supuesto, en muchos países se incluía, e incluso en África, se ve que cuando los gobiernos hablaban de la producción alimentaria, siempre miraban a la comida para exportación, y por eso es que la UNDROP es una herramienta para la vía campesina. Por supuesto, la vía campesina ha tenido un rol fundamental, por supuesto, con sus aliados para bregar por la adopción de la UNDROP. Y para nosotros es muy importante que la UNDROP se implemente completamente en nuestros países. Uno de los desafíos que estamos atravesando son los argumentos de los gobiernos de que UNDROP no es legalmente vinculante. Y en Kenia, la Corte Suprema estableció que la UNDROP y las guías de la UNDROP, aunque no sean legalmente vinculantes, son muy importantes para aclarar algunos derechos, y eso realmente fue algo importante para nosotros como la vía campesina, lo que sucedió aquí en Kenia con la Corte Suprema. Y por supuesto, una de las oportunidades que tenemos es que muchas personas aún no saben acerca de la UNDROP, y es una oportunidad para que los titulares de derechos puedan expresar sus demandas. Y por supuesto, cuando los titulares de derechos entienden los derechos que han sido vueltos a ellos gracias a esta declaración, entonces estamos generando formación, entrenamiento en nuestras escuelas de agricultura para que las personas puedan comprender este instrumento, cómo puede usarse para poder defender sus propios derechos. Y tal vez también es otra oportunidad en relación a relacionarnos con los procesos judiciales regionales, porque los ataques a los derechos de campesinos siempre es global, siempre aparecen como acuerdos y que le dan más atención a otros países cuando toman las decisiones. Entonces, tal vez esta herramienta es útil cuando estamos tratando de reclamar los derechos en los espacios internacionales o los espacios regionales. Y uno de los desafíos que tenemos aquí en el territorio
es que ya hemos visto que a nivel internacional se tratan se tratan de organizar a los líderes campesinos, pero si vemos en África, un drop habla de inmovilizar a los agentes internacionales y ha sido muy difícil atraer a agencias locales en estos territorios. Entonces, esto nos afecta, pero como la vía campesina, al a empujar la adopción de esta declaración, es realmente una guía para los movimientos sociales. Tenemos personas que son trabajadores rurales y no conocen sus derechos, y tenemos trabajadores que no comprenden sus derechos en sus propios territorios. Entonces, queremos que esta declaración y que sea adoptada por los movimientos como un instrumento de guía para organizarse y para comprender, realmente es muy importante. Bueno, creo que voy a terminar aquí. Estoy disponible para comentarios, por supuesto, y tenemos que también hacer un uso del equipo de trabajo, de los equipos de trabajo. Por ejemplo, en el área africana, en la región africana, no vemos mucho, mucha participación. eh, y creo que como movimientos deberemos asegurar de que podamos monitorear lo que está sucediendo en nuestros países y podamos responder y generar aportes para asegurar que todos realmente estemos Gracias, Siri, por implementando compartir el tus UNDROP. reflexiones sobre los desafíos hacia frente y algunos elementos fundamentales, creo, sobre las estrategias de la implementación. Les recuerdo que en el sitio web Defendiendo Derechos Campesinos tenemos varios artículos donde intentamos socializar, informar al público sobre ejemplos concretos de cómo la declaración está avanzando, cómo su implementación está avanzando. Siri habló de un fallo histórico de la Corte de su país, de Kenia, pero hay varios otros que demuestran que cuando los detentores de los derechos se apropian de la declaración y desarrollan estrategias para promoverla e implementarla, sí se puede ganar la correlación de fuerza, crear correlación de fuerzas para que las disposiciones de la declaración puedan realizarse de manera tangible y efectiva. Gracias, Siri. Le paso la palabra ahora a Modesta Arevalos, que es representante de FIMARC. FIMARC también fue una organización aliada estratégica durante la negociación sobre la declaración. FIMARC es la Federación Internacional de los Movimientos Rurales de Adultos Católicos. Modesta, tienes 5 minutos, te paso la palabra. Ahora sí creo que puedes. Ok, buenos días. Maitei, Maitei, aquí hace frío, pero buenos días, ¿cómo están? Aquí hace frío. Entonces, en palabra guaraní, bueno, muchas gracias Rafael, a Cetina, a todo el equipo de la Vía Campesina por facilitar este espacio. Bueno, como bien lo dijiste, lo presenta Rafael, estoy hablando desde el norte de Paraguay. Entonces, es un buen lugar para hablar de estas cosas o desde donde se debe hablar estas cosas en Paraguay. Se dice que si sucede en el norte, tarde o temprano alcanza el Paraguay. Bueno, como ya se adelantó, la Federación Internacional de Movimientos de Adultos Rurales Católicos, un movimiento es desde la fe católica, desde los valores del cristianismo católico, surgió en 1964 en Portugal
y desde ahí pues viene trabajando con unos 60 movimientos en 57 países. Tenemos como desafío principal desde Paraguay y también es la esencia de FIMAR para toda la gente, uno, que esos valores humanos que se plantea desde la tradición o de la cosmovisión cristiana, pues lo vivamos desde el mundo rural para se materialice el bienestar en los hogares de las familias rurales. Desde allí es defender, valorar y promover la agricultura familiar como una forma de vida y medio de soberanía alimentaria y laboral, desde esa acción comunitaria y la transmisión intergeneracional de saberes, donde cada vez también debemos ir considerando más a la economía de monte dentro de este proceso, ¿sí? Porque pues los pueblos originarios que no están cerca de cursos de agua, pues es la agricultura dominante o la producción dominante cada vez los deja más sin bosques y afecta su posibilidad de subsistencia. Por tanto, es importante valorar la economía comunitaria y solidaria que pone en el centro la vida por encima del lucro desmedido, que es la lógica de la economía dominante. Así propender a la prosperidad como un derecho inalienable de todos los seres humanos. Para nosotros es todo lo que se trae desde UNDROP es supremamente estratégico porque nos permite vertebrar la unidad de los movimientos sociales desde los territorios. Ese es un gran desafío que nosotros lo estamos colocando. Entendemos que no hay un conocimiento suficiente todavía a nivel de los territorios, de las bases, las familias, todo lo que debería implicar un drop en una posibilidad de hacer garantizar derechos, ¿verdad? Y que los estados pues protejan estos derechos. Y lo veo más desde una perspectiva, porque finalmente es una conquista nuestra a nivel internacional, pero lo debemos materializar más en los territorios, una forma de materializar también y construir poder popular para tener una mejor capacidad de diálogo con los gobiernos. Nosotros tenemos tres niveles de gobierno: modelo republicano democrático, lastimosamente todavía dentro del derecho romano y bueno, pero tenemos un gobierno regional que es del departamento y tenemos los gobiernos locales. Entonces tenemos desafío de materializar eso desde las ordenanzas municipales. Por tanto, también cada vez decimos más de la importancia em, la Constitución Nacional nuestra establece una democracia representativa, participativa y pluralista. Y bueno, en esta crisis de la democracia liberal, nosotros decimos debemos ver cómo construir y enfatizar el tránsito hacia lo participativo y hacia esas posibilidades de construir esa pluralidad. Entonces, eso básicamente, decir que miremos más desde los desafíos en esta lógica, repito, de vertebrar los movimientos sociales desde los territorios, ¿verdad? Desde los pueblos, desde las familias que aún les cuesta organizarse y ir incorporándolo al círculo desde nuestras organizaciones que nos permita, pues, difundir con más fuerza lo que es un DRO. Es una herramienta supremamente importante para el mundo rural. Por aquí me quedo y abierta a las consultas que se pueda ir sucediendo. Gracias, Rafa. Gracias, compas. Súper, muchas gracias, Modesta, por traer esos elementos súper importantes también desde la perspectiva de FIMARC. Quisiera ahora pasar la palabra a Nora Mnondobossi de la Asamblea de Mujeres Rurales, una organización que surge de una articulación de varias organizaciones en África del Sur en 2009 y que lleva como eslogan, como lema: somos las guardianas de la tierra, la vida y el amor. Y desde un tiempo la Asamblea trabaja sobre el tema de la declaración, se ha empoderado de eso y la utiliza concretamente como recurso de lucha. Entonces le paso la palabra. Thank you, Rafael.
Muchísimas gracias, Rafael. Unfortunately, my camera is not working, Lamentablemente mi cámara no but está funcionando. I am Nora Ndondobozi, Soy a Nora member of Rural Women Nondogosit. Assembly, Soy miembro de la Asamblea South de Mujeres African chapter, Rurales en el shortened capítulo as de ROA. Sudáfrica, ROA is a self-organized rural una women movement organización que es across 11 de un countries in the movimiento SADC de region. mujeres It is dominated by autoorganizadas en la small-scale región farmers sur. who Es thrive to con feed their families and mujeres communities at large que with healthy and nutritious campesinas food. a ROA pequeña advocates escala que trabajan and para practice ofrecer a sus agroecology familias with the una intention of moving comida to de a calidad sustainable food system y, that will lead y to food sovereignty. proveer un We sistema multiply, we save, alimentario que we llevará share a and la use our soberanía own traditional seeds alimentaria. to reduce dependency on Queremos commercial seeds reducir nuestras that dependencias is de in las favor semillas of the green comerciales revolution en that favor exacerbates de soil esta degradation and revolución climate change. verde y del cambio Our climático. current struggles is gender Nuestras luchas actuales inequality when tienen it que comes ver to con la land desigualdad access. de género en lo que We hace al are acceso a unable to tierra. participate actively No in the se nos food es system posible due to participar the activamente en el inability to sistema access land with water. It alimentario, is ya very que challenging no for a te- South ya que African tenemos un rural acceso muy or restringido al semi-urban agua. woman to access land. Es muy difícil ROA para South las Africa mujeres started a one woman, one de esta hectare región campaign poder tener as a acceso a la strategy to tierra. address inequality in land access, Por lo tanto, to es combat muy dependency importante that encarar increases esta gender-based desigualdad en el violence acceso a la which is tierra already basada en declared as género, a pandemic in South Africa. que ya se declara In como response to our una request, pandemia the duty en bearers changed Sudáfrica. our campaign to one household, 1 hectare. And this was a Nuestra slap on our campaña tiene que face ver because con of una the hectárea patriarchal system por that hogar. govern most of our households. This only means that the 1 hectare Esto we que are fighting esta for hectárea will por be lo cual in the estamos hands of luchando the abusive estaría men. en las manos de, And generalmente this están does en not manos address de the challenges hombres that we are abusivos y esto having as no rural women. permite resolver ROA los rejected this desafíos que enfrentamos change como and mujeres. stick to our own initial campaign. Farm workers and farm dwellers, mostly women, continue to be La exploited and mayoría de evicted mujeres by white son commercial farmers desalojados in their en farms. manos de The South African empresas government continues to agrícolas en manos de los recognize the blancos. apartheid seed laws 30 years after Todavía the downfall funcionan of la apartheid dinámica del apartheid and 30 años criminalize the después use of our de own indigenous seeds. y criminaliza el uso de We nuestras regard semillas UNDROP as originarias. a tool Vemos that a will un drop assist como una us herramienta que to nos ayudará realize our own rights, para the poder right to access land concretizar nuestro and to acceso a right los to use derechos para our own tener acceso a la seeds. tierra y a poder Rural utilizar Women nuestras Assembly propias semillas. believe that the use and La Asamblea de saving Mujeres and Rurales sharing of the multiplication of our own cree seeds que en la will multiplicación de assist us nuestras as Rural Women semillas Assembly originales to achieve our own rights. fortalecerá Despite nuestro South Africa being a trabajo signatory to this para tool, que podamos tener to acceso a date nuestros there is derechos. no policy, there is no attempt by our En government este momento no hay to ningún intento de implement nuestro gobierno de UNDROP. implementar In 2022, un drop. in an effort En to push for the 2022, en un implementation of esfuerzo UNDROP, para ROA South poder hacer la Africa made submission implementación to the de United un Nations drop, Universal eh, Periodic Review in Switzerland. se envió Our un focus was documento on a the las right Naciones to Unidas food and food de- sovereignty, which is Article 15, eh, and Article bajo las 17, which is premisas right del to respeto land de nuestros derechos al and acceso a la right to comida seed, y a la Article 19. tierra y a las 3 UN semillas member originarias. states, that is Canada, New Tres Zealand, and Tunisia, miembros recommended como that South Túnez, Africa comply Canadá, to its commitment to implement requirieron de UNDROP. que Sudáfrica We understand that the declaration cumpla is not con a la binding implementación de tool, UNDROP. but we Sabemos in que no es una conclusion, we herramienta appeal to the vinculante, UN pero working group nosotros together with hemos the civil society hecho un organization llamado to push al for our grupo governments, de especially trabajo en las those who have Naciones signed the Unidas declaration, para to poder adhere presionar a to their nuestros commitment. gobiernos Thank you so para much. que adhiera a su compromiso y implemente UNDROP. Muchas gracias, Nora.
por traer esas perspectivas muy importantes desde la perspectiva de la Asamblea de Mujeres Rurales, una organización muy importante, muy potente en el territorio ahí, y estamos realmente muy contentos que han entrado en la dinámica, en el proceso de la UNDROP, de la declaración, y que estén a nuestro lado para avanzar colectivamente de manera articulada con todas las componentes rurales en esta lucha para la promoción de este instrumento tan importante. Gracias por haber aceptado la invitación también. Voy a pasar a la última persona que va a intervenir. Se llama Henry Thomas Simarmata. Henry está aquí para hablarnos. Él no es directamente representante de un grupo, pero él está trabajando con un grupo de contacto de los nómadas del mar. Es un grupo que representa a esa población rural, los nómadas del mar, una población que no está directamente incluida en el alcance tal y como definido en el artículo 1 del instrumento, pero cuya realidad y desafíos también coinciden con las de otros titulares del derecho. Entonces, en ese sentido, los nómadas se reivindican como detentores de los derechos, y eso es muy importante porque, como lo indicó Shalmali en su introducción, el espectro de detentores de derechos es más amplio de la definición incluida en el artículo 1. Las y los detentores son quienes se identifican como tales. Entonces, muy contento de tener a Henry aquí para que pueda explicarnos un poco de qué se trata y cuáles son los desafíos principales a los cuales se enfrenta esta población. Henry. Hello, everybody. Good day, good evening to all of Hola a you. todos, muy buenos So días, muy can I buenas make tardes a todos. presentations? ¿Puedo Let me try. mostrar una presentación aquí en la pantalla? Sí. Okay, Pues 5 minutos, por favor, Henry. Okay, while it reach your screen, just to share some ideas on Quiero our compartir effort algunas to ideas bring the sobre UNDROP into nuestros the esfuerzos recognition of rights of para sea nomads. poder So actually, incluir en ROP en el while there was reconocimiento de los miscommunication derechos only part de because it los should be nómades que viven my en los colleague océanos. Wenqi, but Esto es I extraído did de un not check artículo escrito por what I un should colega, Grant Creek. discuss with him early today, so I will make a presentation on behalf of our group, Entonces especially the haré Sea una Nomads presentación en contact nombre group. We de also looked at nuestro seminar grupo de officials nómadas at del the mar. law with Dedi Aduri and Wenqi Arendo Aquí and tenemos Ajahn Narumon también in las Thailand. fotos de los So otros is this miembros already in your de screen, este grupo. Rafa? Como pueden ver aquí en su Okay. pantalla, Okay. So we as a group already submitted some como grupo ya hemos enviado input to the working group of UNDROP. nuestras So contribuciones I'm para hoping that el grupo de trabajo Shalmali and Didier de and the working group UNDROP. already checked some of the document, and they Esperamos did because que, they put in the website. Just y very quick que on the name and attribution. Sometimes agradecemos que estas people are calling consideraciones sea folks, sea gypsies, sea sean tenidas people, en poor cuenta, people, como lo etc. podemos ver en la inclusión de estos But we as a materiales group, we en la call them página sea web. nomads. Como un grupo So of course nos there are llamamos some nómadas del varieties mar. of the sea nomads, not all of them Hay are all the algunas same. características The first particulares en group cada or uno. category, La primera we categoría see them as a group who still living on the es boat, son wandering personas around islands and the que, sea, que and very, viven very far en away, botes and often they are en afraid of islas remotas sedentary people, y so generalmente they son tend to be sedentarios. very reclusive. Second Entonces category, son, these already have están bastante settlement, but recluidos. very, very Después tenemos attached to the sea and quienes islands, and the third realmente se category sienten already muy living cercanos sedentary, but al have a mar very, y very viven de forma strong sedentaria, maritime culture. So if you pero look tienen at the map una here,
cultura marítima muy importante. Aquí podemos ver algunos de los lugares en donde estas comunidades se encuentran. Este mapa fue hecho por Wendy Arangui. Algunos en Myanmar, en el sur de Filipinas, en Malasia, en Indonesia, Tailandia, Timor. Y aquí tenemos algunos de esos nombres. Si vemos en el grupo de Indonesia, este grupo está bastante desparramado. Lo vemos en el verde, vemos de la bahía de Bayón, y en amarillo es una comunidad que se llama Lorneton. Ellos viven en islas y en el mar. Entonces, realmente estamos haciendo incidencias para su reconocimiento como miembros de UNDROP, porque tenemos problemas como el reconocimiento desde ciudadanía, porque no necesariamente están en tierra y entonces no siempre se los reconocen como sus derechos como ciudadanos de esos diferentes países como las Filipinas o Malasia, ya que se encuentran en áreas muy remotas. Entonces no siempre viven de forma sedentaria. Y por sus acceso a los recursos. Y ¿cuál es el rol de UNDROP en nuestro trabajo de reconocimiento como tales? Como fue parte de las negociaciones, uno de los intereses del uso de esta herramienta es sobre inmigrantes, trabajadores inmigrantes, explícitamente diciendo de que en donde esta categoría de personas nómades no siempre se reconocían como inmigrantes. Por lo tanto, hemos incluido la categoría de poblaciones nómades del mar, y es por eso que estamos trabajando para poder trabajar en su reconocimiento y en sus especificidades en los diferentes gobiernos, como en Indonesia, en Tailandia, y frente a las Naciones Unidas a través de diferentes procedimientos, específicamente a través del grupo de trabajo sobre UNDROP. Bueno, esta ha sido mi presentación y muchísimas gracias por la invitación a participar de este encuentro. Muchas gracias, Henry, por traer esas perspectivas de una población rural que yo personalmente no conocía antes de discutir y hablarlo contigo. Entonces, me parece una perspectiva muy importante y realmente espero que este proceso de reivindicarse como población detentora de los derechos consagrados en la UNDROP, en la declaración, espero realmente que ese proceso pueda avanzar, en particular, como dijiste, con el apoyo del grupo de trabajo de expertos de la ONU. Entonces me parece una puerta que se abre bien interesante y que realmente estaría realizando lo que Shalmali decía en su introducción, ¿no ve? Que son las poblaciones mismas que se definen como tales, como detentores de los derechos de la declaración, que definen qué es el alcance de ese artículo 1.